Hola, buen día, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti que nos ves a través de este nuevo proyecto Familia y Educación en nivel primaria. Primero que nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que nos atañe a todos. Vamos a hablar sobre cómo fomentar, cómo construir la igualdad de género dentro de nuestro ámbito cotidiano, pero también mudando un poco al ámbito educativo. Esto es una ventaja que debemos de tomar todos como padres de familia, como maestros, como actores dentro de la sociedad y sobre todo con los más pequeños que son nuestros niños. Bien, quisiera comenzar diciendo que los niños desarrollan prejuicios desde muy pequeños. Vivimos en una sociedad donde no hay un valor equitativo entre varones y mujeres. Hay una representación menor de mujeres que inclusive en nuestros días, en nuestros escenarios diversos, llámese política, economía, religión, educación, deporte, etcétera, el rol de la mujer es muy disminuido. Para ello es importante que entonces nosotros creemos condiciones que nos lleven a fomentar la equidad de género. El día de hoy te voy a dar 7 tips para trabajar esto en familia. Voy a comenzar con el primer tip. Eh, Tips o claves, podemos llamarlo así, tips o claves. El primer tip o clave es eliminar prejuicios y las ideas preconcebidas. ¿Qué queremos decir con esto? Necesitamos nosotros desmontar mediante la vocación crítica los prejuicios y los hábitos sexistas. Y esto solamente se puede dar a través del razonamiento crítico que conseguimos con los niños para que ellos puedan hacer frente a las generalizaciones que muchas veces se dan. Bien, segundo tip, es que todos pueden hacerlo todo. Es indispensable que eliminemos las concepciones erróneas que muchas veces eh, se dan desde el ámbito doméstico, desde la casa. Y, por ende, pues lo que pasa, lo que viven en las escuelas. Es indispensable enseñarle a los niños a compartir las diversas tareas de nuestra cotidianidad. Tercer tip, es necesario afrontar las diferencias de género. Es innegable y por supuesto que los niños y niñas no somos iguales, no son iguales, sobre todo a nivel fisiológico y mental somos muy diferentes. Por ello es que se tiene que enseñar a los niños a afrontar estas diferencias y a poder asumirlas. ¿Qué quiere decir? Que además se les tiene que dar respuesta frente a las dudas que surjan en sus diversas necesidades. Cuarto tip, es indispensable que nosotros evitemos el acceso a los estímulos sexistas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nuestros niños a diario están sometidos a un bombardeo inmenso y continuo de estímulos que todos ellos no precisamente son deseables. Para evitar que esto crezca y sigan haciendo y sobre todo el fomento de una percepción sexista, es importante que no sobreexpongamos a los niños en lo que ven, en lo que escuchan y también en lo que hablan. Ante esto tenemos que tener y crear un clima de vigilancia, un nivel de responsabilidad frente a lo que ellos están expuestos. El quinto, es indispensable que utilicemos el juego como base de la enseñanza en equidad. Esto tanto en sus diferentes momentos en donde ellos se desarrollan, comparten, pero también sobre todo en el ámbito escolar. Esto es una nota muy clave para los maestros. ¿Por qué? Porque es indispensable que fomentemos los juegos inclusivos en los que el rol masculino o femenino no intervenga como tal. Muchas veces se preconcibe, o más bien ya se concibe precisamente esta fragmentación entre, es que este juego solamente es de niños, ese solamente es de niñas. No, habría que ir rompiendo paradigmas para que no vayan creando prejuicios los niños. Entendamos, por ejemplo, en un ámbito más pequeño que primaria, por ejemplo preescolar, los niños no tienden a estigmatizar, no tienden a catalogar los juegos como tal en roles, pero sin embargo si nosotros los fomentamos y comenzamos a señalar
que eso no, eso sí, eso solamente es de niñas, solamente es de niños. A partir de ahí empezamos nosotros entonces a crear paradigmas, a crear estereotipos para ellos. Sexto, ofrecer patrones de conducta ejemplares. ¿Por qué es importante esto? Porque los niños comienzan a desarrollar su personalidad a través de la repetición de patrones. Y esto es indispensable, ¿por qué? Porque toman como ejemplo a las personas que están en su contexto, que están en su alrededor. Por eso es importante que si nosotros queremos que los niños sigan nuestro ejemplo, bueno, tener ejemplos o patrones de conducta sanos. Esto quiere decir que en casa ya exista un clima de equidad de género, porque si no lo existe tanto con papá o con mamá o con los diversos actores que tenemos en nuestra cotidianidad, pues para ellos van a tomar malas referencias o patrones equívocos. Y por último, es indispensable que nosotros hagamos un seguimiento durante su desarrollo cognitivo. Los niños a menudo crecen y van aprendiendo muchas cosas, y por eso es preciso que tengamos un seguimiento efectivo para evitar concepciones erróneas que vayan afianzándose más bien dentro de su entendimiento, porque lo que entra en la cabeza pasa al corazón y de ahí no va a salir. Entonces es indispensable estar atentos ante cualquier desviación y rebatir esa idea de racionamiento que puede tener el niño en cuestión de equidad de género, y platicarlo, dialogarlo, porque sobre todo eso es importante, no ir luego al castigo. Y es más, no se debe de castigar, lo que se debe de hacer es fomentar el diálogo y la inclusión dentro de un aprendizaje fundamental para él. Bien, recordemos que compartir labores domésticas, eliminar los prejuicios y afrontar las limitaciones son algunas de las claves para desmontar, para reconstruir una idea sana de lo que es la equidad de género. Ojalá que estos 7 tips o 7 claves de los que hablamos el día de hoy nos sirvan a nosotros precisamente para trabajar estos temas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. En esta semana compartiremos un decálogo con ustedes para seguir trabajando este tema.